técnicas instruccionales. Mucha atención, por favor. ¿Qué son las técnicas instruccionales y qué nos van a resolver las técnicas instruccionales? Que es lo más importante. Cuando nosotros venimos de redactar un objetivo bajo el enfoque por competencias, tenemos el objetivo de resolver 3 áreas de dominio. ¿Cuántas áreas de dominio tenemos que resolver? ¿Cuáles son? Cognitivo, psicomotor y afectivo. Tenemos 3 áreas que desarrollar para desarrollar una competencia final. Y ya cuando lo vemos y tenemos los objetivos particulares, la pregunta es, ¿cómo los vamos a lograr? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a garantizar que esos objetivos, durante el tiempo que nosotros propongamos que va a durar la sesión, vamos a llevar a cabo cada uno de los objetivos para desarrollar la competencia final que describimos en nuestro objetivo general? Esa es la pregunta central. Bueno, pues las técnicas instruccionales son la respuesta. Las técnicas instruccionales son la respuesta. ¿Cuántas técnicas instruccionales hay? Son 3 técnicas instruccionales, 3 grandes técnicas instruccionales. Estas técnicas, damas y caballeros, evidentemente no son las únicas, pero sí puedo decirles y puedo asegurarles que son 3 técnicas que bastan y sobran para cambiar al mundo. Eso sí se los puedo asegurar. Bastan y sobran con 3 técnicas muy bien planteadas, muy bien investigadas, muy bien desarrolladas, muy bien comprobadas. Es algo importante que les voy a decir. Estas técnicas que vamos a ver no son ocurrencias de la creación, son técnicas que se utilizan en la NASA. Son técnicas que se utilizan en las organizaciones de logística más grandes del mundo y que, para variar, son sumamente sencillas, pero efectivas. 3 técnicas instruccionales. La primera técnica que vamos a ver el día de hoy es la técnica expositiva. ¿Cómo se llama la técnica? Técnica expositiva. La técnica expositiva viene del modelo tradicional. Por lo tanto, ¿qué área de dominio creen que va a resolver? La área de dominio cognitiva. Ok, Cristian, entonces tú me estás diciendo que para desarrollar conocimiento existe una técnica que se llama técnica expositiva. Así es, eso es lo que te estoy diciendo. Esta técnica nos da los elementos necesarios para poder garantizar la transferencia de conocimiento de una persona a otra. Pero no solamente la transferencia, sino que esa transferencia sea significativa en la persona. ¿Sí me explicó? No solamente se trata de lograr el objetivo que sea memorizar, no. Tiene que memorizar significativamente lo que queremos que memorice, o lo que queremos que repita, o lo que queremos que comprenda, o lo que queremos que aplique, o lo que queremos que analice, etcétera. La técnica expositiva viene precisamente del modelo tradicional porque es el arte de exponer. Y bueno, y dicho sea de paso, quiero decirles que esta técnica en particular pues tiene muchísimas ramas y muchísimas herramientas que la hace extraordinariamente efectiva. Porque en esta técnica el 90% de la dinámica y de la energía y de la instrucción depende del expositor, a un 10% de retroalimentación de los participantes. Por lo tanto, si el 90% de la actividad recae en el expositor, pues sí tendrá mucho que ver qué nivel de expositor es el que te va a transferir los conocimientos, ¿sí o no? ¿Qué podemos hablar acerca de las técnicas expositivas como complementos? Pues si el expositor tiene dominio de técnicas como de programación neurolingüística, lenguaje verbal, no verbal, si tiene conocimientos de homilética, de apologética, incluso hoy en día ya se están dando cursos de stand-up para conferencistas, ¿no? Para que no seas, pues que seas medio chistosito, no estés así como que, ¿no? Es decir, hay muchas técnicas que al expositor lo visten, muchísimas. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Gordoa, de aquí del consultor de imagen pública más famoso de México, y es impresionante la cantidad de gente que estudia el tema de la imagen,
¿verdad? Y lo importante y el impacto que tiene pues ver algo, si no bonito, pues por lo menos en línea, ¿no? Sí, porque la verdad es que uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Entonces imagínate cuando tú estás exponiendo algo que no tengas la seguridad de poder proyectar algo, pues es básico, ¿no? Sin embargo, les tengo una buena noticia. ¿Qué creen? Que el aprendizaje significativo no depende totalmente de esas técnicas de las cuales les acabo de hablar. Depende de la manera en la que insertas el conocimiento en las personas. Ahí está el punto esencial. Todo lo demás te va a vestir, te va a ayudar, va a hacer que sea más amena tu participación, incluso que entretengas y enseñes al mismo tiempo, pero finalmente no es lo esencial. Porque el expositor, el objetivo que tiene es transmitir conocimientos, y la pregunta es, ¿cómo se transmiten conocimientos? La técnica es muy sencilla. La técnica te dice que la manera de transmitir conocimientos significativos en la persona, y más en los adultos, esto lo habla la andragogía, es a través del desarrollo de los distintos marcos que existen en la información. Hay 3 marcos muy importantes. El primero es el marco histórico de la información. El segundo marco es el marco teórico de la información. El tercer marco es el marco conceptual de la información. La técnica expositiva te dice, te narra que para poder tú exponer una idea y que la persona le quede clara y la ancle a sus conocimientos, debe de existir una estructura de ideas en una cronología específica. Cuando tú quieras enseñar algo, la mejor manera de enseñarle algo a alguien es a través de la mención del marco histórico del conocimiento. Ese es el primer punto que tiene que tocar un expositor. Háblame de la historia de lo que me vas a enseñar. ¿Qué tan importante es en un adulto conocer el origen de la información? No inmediatamente el día de ayer, cuando yo inicié hablando del marco histórico de la educación, capté su atención. ¿Por qué captas la atención inmediatamente? Porque el ser humano, por naturaleza, por reflejo y por instinto, está ligado a su historia. Y es un elemento altamente interesante para el adulto, la historia de los fenómenos. Entonces, cuando tú empiezas a construir el conocimiento desde el marco histórico, lo primero que vas a tener es la atención de las personas. Lo segundo que vas a tener es el interés de las personas. ¿Sí o no? Y lo tercero que vas a obtener es la admiración de las personas, porque no cualquiera conoce los fundamentos históricos de lo que está enseñando. Un buen expositor, un buen conferencista, un buen maestro conoce los fundamentos históricos de lo que va a enseñar. Porque si no, no me digas que lo comprendes. ¿Cómo comprendes algo que no conoces su historia? Y damas y caballeros, todo conocimiento tiene un marco histórico. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú captas primero, dijimos, lo primero que captas con esto es su interés. Primero captas su atención, después captas su interés y después captas su admiración, y esto está construyendo una curva. Te ayuda a construir una curva, ¿sí o no? Y una vez que tienes esto, bueno, ok, Cristian, ¿y qué nada más vas a enseñar el origen del conocimiento? No. Ese marco histórico se va a construir y se va a trasladar al segundo marco de referencia, que es el marco teórico. ¿Qué entendemos como el marco teórico? ¿Qué entendemos como marco teórico? El marco teórico es la teoría alrededor del concepto. Ningún conocimiento es único y ningún conocimiento es único
Y la otra palabra es, ¿quién me recuerda aquí las palabras siempre? A ver, cáchamela. Se me fue la palabra. ¿Por qué? Porque a través de los conocimientos han existido distintas ramas de investigación, ¿sí o no? Las teorías alrededor de lo que se habla. Entonces, cuando tú estás construyendo desde el marco histórico y empiezas a hablar de las teorías alrededor del concepto, empiezas a construir una base sólida de información que empieza a trabajar en el córtex del cerebro de las personas para poder intercambiar una información por otra. Algo que van a ver en andragogía más adelante es que el adulto tiene conocimientos previos siempre de lo que le estás hablando. ¿Sí sabían ustedes eso? O sea, cuando tú estás en un proceso de aprendizaje en un adulto y tú estás exponiendo información que puede ser información nueva para el adulto, lo primero que debe de saber el instructor es que hay información previa en la persona en la que quieres insertar la nueva información. Lo debes de tener consciente, ¿sí o no? Y para insertar información nueva en un adulto, pues no nada más, un adulto no se cree lo primero que le dicen, ¿o sí? Lo primero que hace el adulto es cuestionar, dudar. Ah, caray, yo sabía esto, ¿por qué él dice lo otro? ¿No? Es lo más normal. Si no lo haces, te invito a que lo hagas. Duda, exactamente, la diferencia de un niño. En la andragogía es una diferencia entre pedagogía y andragogía. El niño es una esponja, absorbe el conocimiento. El adulto no la absorbe. El adulto elige qué aprender bajo los fundamentos del conocimiento que se le está presentando. Entonces, el marco teórico son los argumentos alrededor de la información. Es el dominio alrededor de la información. Recuerdan que yo de pasar del marco histórico pasé al marco teórico hablándoles de las distintas modelos educativos en la historia. Estas son las ramas, estas son las corrientes, mira. Esto dice Pavlov, esto dice Skinner, esto dice Rogers, esto dice Pierrier, esto dice Benjamin Bloom. Y el dominio de los datos duros de la información son básicos para el conocimiento andragógico, son básicos para la exposición, para el expositor. ¿Cuántos datos duros tú das en lo que hablas? Porque los datos duros son la información precisa y científica de lo que estás diciendo. ¿Y cuántos comentarios personales tú das? No quiere decir que no puedas dar comentarios personales, pero quiere decir que tiene que estar muy balanceado los comentarios personales y los datos duros que estás dando como información dentro del marco teórico. Bueno, Cristian, ¿y después? Después del marco teórico, definición de conceptos. ¿Por qué la definición de conceptos? Porque finalmente tú tienes un objetivo particular que describe exactamente lo que le tienes que enseñar. O sea, no lo vas a dejar en el limbo. ¿Sí o no? No le vas a decir, pues ahí tú la que opines o la que pienses que es la más correcta, esa aprende. No. Tienes que culminar y llegar al punto. Entonces, después de que te construye el marco histórico, después de que te construye el marco teórico, llego al punto al que quiero llegar. El enfoque por competencias es esto. Pero al momento en que el expositor llega en ese punto, tú construiste una curva de aprendizaje llena de congruencia de información, que al momento en que tú llegas al concepto, la persona, el adulto que es inteligente, le hace sentido y en ese momento se convierte en un aprendizaje significativo. Cuando llegas al concepto, y por supuesto el concepto siempre tiene que estar también súper bien respaldado con información. La técnica expositiva es una técnica extraordinaria. E incluso una técnica peligrosa. Porque el poder de la palabra, hasta el día de hoy, mueve al mundo. Y el que sabe hablar, tiene más oportunidades que el que no sabe hablar.
Y el que sabe hablar y ordenar sus ideas, no solamente tiene más oportunidades, sino también tiene más influencia en las personas. Es decir, no todo el que habla es un líder. Puedes hablar y no ser un líder, pero si hablas y eres un líder, y aparte de lo que hablas, tienes la capacidad de acción, te conviertes en una persona disruptiva. Hay un libro que les recomiendo, de un autor que no les recomiendo. Mi lucha, de Adolfo Hitler. ¿Quieren saber quién ha sido el orador con mayor impacto medido en sus palabras? Es Adolfo Hitler. ¿Cómo, Cristian? ¿Por qué? Sí. O sea, vámonos a los resultados de lo que hablas, no de lo bonito que lo puedas decir, ¿sí o no? Porque el resultado de un buen orador es lo que puedes mover con tus palabras, no lo que puedes decir con ellas. Tú puedes decir muchísimas cosas. Hay personas que se levantan a diario, y es más, hoy en día en Facebook y en las redes sociales estamos llenos de gente que tiene cosas que decir, o que más bien dice cosas, y que mueven. Son gente que tiene ganas de hablar. En el libro de Mi lucha, de Adolfo Hitler, que les recomiendo el libro, pero por eso les decía que no les recomiendo el autor, dice una máxima de la exposición. ¿Quieren que se las diga? El ser humano nunca recordará lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir con lo que le dijiste. A la siguiente ya cobro. El ser humano nunca recordará lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir con lo que le dijiste. Las palabras, damas y caballeros, llegan directamente a un área del cerebro en donde producen cosas. Recuerdan que ayer, cuando estábamos hablando de muchísima información, les decía, hey, sientan validen lo que están sintiendo. Porque lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo al momento de lo que estás escuchando, cuando se conecta es cuando surge el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo, el más beneficiado de vas a ser tú. Pero hay muchas personas que se exponen al aprendizaje, pero se resisten a la vez, ¿sí o no? Pues que me convenza. ¿No? Y es así como que yo sé más. Y estás viendo que te está emocionando y dices, chingazo. Y el ego. Y te resistes al aprendizaje. Y sabes que cuando tú sueltas eso, existe la oportunidad de realmente aprender, de anclar un conocimiento para toda la vida y convertir ese conocimiento en una creencia, que es el nivel más alto de la taxonomía en el área afectiva, la recaracterización. Porque, damas y caballeros, los seres humanos no defienden lo que saben, defienden lo que creen. ¿Sí o no? La creencia es el nivel más alto de un aprendizaje. Pero no quiere decir que como lo elevaste a nivel de creencia, siempre tienes que tener a huevo esa creencia, ¿verdad? No es que ya es mi creencia, no, esto es así, no, espérate. O sea, hay creencias limitantes que te funcionaron en alguna parte de tu vida, pero ahora no te van a funcionar porque ya cambió, porque ya hay más investigación, porque ya hay más información. Escucha, exponte al conocimiento, y una vez que te expongas al conocimiento, vas a tener la oportunidad de decidir como adulto si intercambias un conocimiento por otro y lo elevas a su mayor magnitud, que es el estado de la creencia. Eso es lo que puede construir un expositor. Ese es el poder de un maestro a través de la historia. Es por eso que el modelo tradicional
Ha estado por miles de años. Y gracias al modelo tradicional, hoy sabemos lo que sabemos y conocemos lo que conocemos. Técnica expositiva. ¿Desarrollo de cuántos marcos? 3 marcos. Marco histórico, marco teórico. Siempre pongo un ejemplo para aterrizar esto que recuerdo. ¿Se acuerdan de mis maestros ahí en el seminario? Había un cuate que nos daba una materia que se llamaba escatología bíblica de los sucesos por venir. Me acuerdo, era una materia extraordinaria. ¿Saben de qué hablaba? De todos los actos y documentos proféticos que existen. Especialmente todos los libros sagrados, todos los escritos sagrados tienen escatología, que son las predicciones de esos libros sagrados. La Biblia tiene 2 grandes libros. En el Antiguo Testamento es el libro de Daniel, que profetiza todo lo que iba a pasar antes de Cristo e incluso habla cosas que van a pasar después de Cristo. Y después de Cristo, o sea, en el Nuevo Testamento, es el libro que todos conocemos como Apocalipsis, el Apocalipsis, ¿no? Hasta como que le pusieron un nombre bien, ¿no? O sea, que suene fuerte, güey. O sea, que dé miedo. Apocalipsis. Ay, güey. Siempre he creído eso yo, fue un comentario. Y recuerdo que este maestro, ahora, estamos hablando que, vean el contexto del aprendizaje que yo estaba teniendo. Estoy en un seminario teológico, es decir, no me están enseñando a ser un pensador libre. Ahí hay doctrina que el maestro tiene como objetivo enseñarme en relación a la escatología del libro de Apocalipsis. Pero recuerdo que este tipo no estaba certificado y era extraordinario expositor. Porque te empezaba a hablar, recuerdo mucho, parecía una película a su clase, porque te empezaba a contar la historia del marco histórico de cómo se escribió el libro de Apocalipsis. Y empezaba a narrar, ¿no? Fueron aproximadamente 70 años después de la muerte del maestro, refiriéndose a Jesucristo. En una isla llamada Patmos, en el exilio, el último discípulo de Cristo, el más joven de todos ellos, llamado Juan, prisionero por predicar la palabra de Dios, pero no oprimiendo su alma y su espíritu. Ay, cabrón. Se le reveló el ángel y le dijo: escribe las cosas que van a pasar. Puta, güey. O sea, salieron. No, es que lo que sigue está caballos de fuego, naves, el canto de 144,000. Jesús dispuesto a romper madres, porque ahora sí regresaba, pero dispuesto, ¿verdad? Ya no llegaba como corderito, dice, ahora llegaba como león, sus ojos eran ardientes, y te lo empezaba a narrar, ¿no? Todo el contexto de cómo se escribió el libro. Pues, ¿qué captaba inmediatamente? Tu atención, tu interés y tu admiración. Oye, pues este cuate se sabe la historia, porque aparte te lo documentaba con todos los datos duros de escritores e historiadores, no solamente la referencia bíblica, ¿no? Extraordinario. Y después te llevaba al marco teórico. Te decía, bueno, pero ¿qué estudia los musulmanes alrededor de este verso? ¿Y qué estudian los ortodoxos? ¿Y qué estudian los evangélicos? ¿Y qué estudia el catolicismo romano? Y te empezaba a dar las distintas interpretaciones. Y llegaba al punto conceptual. Decía, bueno, ya que les expuso estas, yo les invito a que ustedes reflexionen cuál tiene mayor evidencia histórica para determinar como correcta la interpretación. Pero fíjate cómo te decía el cabrón, ¿no? Te decía, pero a continuación les expondré la que yo, de manera personal, pienso que tiene mayor sustento. Si te le empezaba a exponer, no, la verdad al último pues eras pendejo si no creías esa.
O sea, después de semejante exposición, de semejante, si me explico, contextualización, pues tú decías, no, pues es que evidentemente esa tiene muchísimo amor. Y lograba su objetivo de enseñarnos la doctrina indicada con respecto al objetivo que seguramente tenía su programa de estudios. Pero fíjate qué manera, no nada más llegar y decir, esto es lo que tienen que creer. No, el cuate te construía a través de una exposición todo esto. Entonces, la técnica expositiva es la técnica que nos ayuda a resolver el área de dominio cognitivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Construir, exponer, construyendo. No exponer, imponiendo. Nunca presentarte como el gurú, como esta es la verdad absoluta, como ustedes están bien y yo soy, no, o sea, todo te lo van a ¿qué? A rebotar. Ese es el arte del expositor. Y es un arte extraordinario, extraordinario. Vamos a avanzar a la siguiente técnica instruccional. Entonces, la técnica expositiva resuelve el área de dominio cognitivo. El objetivo, el verbo cognitivo que nosotros pusimos ahí se va a desarrollar a través de esta técnica. ¿Sí? Segunda técnica instruccional. Técnica demostrativa. La técnica demostrativa, damas y caballeros, es una técnica que tiene varios nombres, se conoce a nivel mundial de distintas maneras. Por lo menos otras dos maneras que se conocen, y lo digo a manera de referencia, se conoce como la técnica de los 4 pasos, o también se conoce como la técnica ejecución-demostración. Esta técnica es utilizada y fue no solamente utilizada, sino implementada con mucho éxito en la NASA. Es parte de sus procedimientos de enseñanza, la técnica demostrativa. También es parte de las técnicas de enseñanza de bomberos, policías, protección civil, médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de desarrollar una habilidad psicomotora del área de dominio psicomotor, del saber hacer. La pregunta es, ¿cómo resuelvo el área de dominio psicomotor que redacté en mi objetivo general? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a resolver cuando estoy poniendo el verbo repetir movimientos, ejecutar conscientemente? ¿Cómo voy a resolver y voy a dar garantía de que eso de que eso va a suceder durante el proceso de aprendizaje? Técnica demostrativa. Nace del modelo conductista. Con esta técnica, la NASA enseña a barrer una persona y a volar en un avión, en un cohete. Funciona y funciona muy bien. Vamos a conocer, ¿por qué se conoce como la técnica de los 4 pasos? Porque hay 4 pasos que hay que hacer para poder desarrollar la habilidad psicomotora en la persona. El primer paso de esta técnica de los 4 pasos es la demostración. La demostración del capacitador frente al participante o alumno. ¿La demostración de qué? De la habilidad que planteas como objetivo desarrollar. Fíjense que esto es muy interesante, porque lo primero que debemos de entender es que ya a estas alturas de este enfoque, el capacitador, si no es competente, no lo va a poder hacer. Porque la técnica se llama técnica ¿qué? Demostrativa. ¿Y por qué creen que se llama técnica demostrativa? Porque el capacitador tiene que
Demostrarlo. Ante el participante, ante quien vas a desarrollar la habilidad. Se tiene que demostrar. Un dato antes de avanzar que posiblemente no comenté, es esto de los roles del instructor frente al enfoque. Hay distintos roles del instructor que dentro de la industria hay muchas dudas y siempre mucha, pues sí, no se sabe a ciencia cierta cuándo se es capacitador, cuándo se es instructor, cuándo se es facilitador o qué rol es el que debo de tomar, para qué cosas. Se las explico. Cada enfoque o cada modelo tiene su rol. El concepto genérico es el del instructor. Instructor es el término genérico, el que instruye en alguna área de dominio. Eso es importante decirlo. ¿Ok? La actividad que desarrollamos es la de instruir. El rol que vamos a tomar según la instrucción es dependiendo del enfoque y del área de dominio que vayamos a desarrollar. El primer rol para el área cognitiva es la del maestro. Soy maestro cuando desarrollo habilidades cognitivas. Soy capacitador cuando desarrollo habilidades psicomotoras. Y soy facilitador cuando desarrollo habilidades afectivas. Regresando al punto, entonces decimos que el primer paso del área de la técnica demostrativa es demostrar. ¿Ok? ¿Cómo es que vas a demostrar? Vas a demostrar el procedimiento en el cual la habilidad psicomotora se desarrolla. La explicas y la demuestras. Primer paso. Una vez que la demuestras, como el participante te observó, vas a resolver dudas de la demostración. Ese es el segundo paso. Después de que resuelves dudas, dejas que ahora él lo practique, lo haga. ¿A manera de qué? A manera de ejercicio formativo. Aquí no estamos evaluando si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Aquí estamos acercando al alumno al aprendizaje significativo psicomotor. Es decir, hazlo. ¿A qué se enfrenta normalmente el adulto cuando ya lo pones? Ahora sí. Normalmente quiero que me des 10 horas de teoría y después como que dame chance yo de ir poco a poquito ahí, ¿no? No. Esa técnica inmediatamente te mete al ruedo a manera formativa. ¿Por qué? Porque yo ya te demostré cómo se hace. ¿Sí o no? Ahora hazlo tú. Ya te resolví dudas de lo que observaste, ahora hazlo tú. Pero mientras lo haces tú, yo, experto, te voy a observar. Para que el cuarto paso sea retroalimentar tu práctica. Para que el cuarto paso sea retroalimentar la práctica. Entonces, 4 pasos. Primero, demuestro. Segundo, resuelvo. Tercero, dejo que practique. Y cuarta, retroalimento. Cristian, ¿cuántas veces se tiene que realizar esto? Es cíclico. Lo repites una y otra vez hasta que la persona domine la habilidad psicomotora. Tan. ¿Se entiende? Entonces, algo que es necesario entender en la técnica demostrativa. La técnica demostrativa está resolviendo el área de dominio psicomotor. El objetivo psicomotor, el verbo psicomotor que planteaste, la destreza, el desempeño que planteaste en el objetivo general. Esta técnica es como lo resuelve. ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Aplicamos una técnica
demostrativa para enseñar una habilidad psicomotora que era redactar un objetivo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo explico y lo demuestro. Después resuelvo dudas sobre lo demostrado. Después los dejo que ustedes practiquen. Y después hay una. Hubo quien se me acercó y me dijo, es la primera vez que le he entendido a los objetivos de la taxonomía. Nos lo dicen muy seguido. Y estamos muy contentos, pero saben que el crédito no es de nosotros, el crédito es de la técnica. La técnica funciona. Es que a mí no me quedó muy clara, lo volvemos a hacer. Es cuestión de 2, 3 veces y te sale. Y así, todo. Lo que me digan que se tenga que hacer, con esa técnica se aprende a hacer. Desde que me digas algo muy fácil hasta algo muy complejo, se aprende a hacer a través de esa técnica, siempre y cuando sea una habilidad psicomotora. ¿Bien? ¿Qué les parece? Algo interesante que plantear aquí. Cristian, entonces, ¿cuánto tiempo me requiere y qué condiciones me requiere para yo hacer esto? Claro, damas y caballeros. Este enfoque requerirá muchísimo más de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Por supuesto, o sea, no nada más implementala y ya no, porque aquí te exige un tiempo demostrativo, un tiempo de observación personal. Y es algo que quiero entrar poco a poco. El enfoque por competencias no es un enfoque educativo de microondas. No es pásale y en 15 horas resuelves la competencia, no. Aquí van a estar 15 horas viendo la parte teórica, pero les falta desarrollar todo su modelo, les falta asesorías, presentar la evaluación. Ahí es donde se va construyendo la verdadera competencia. Es decir, este enfoque es un enfoque que requiere muchísimo compromiso y muchísima profesionalidad del instructor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si estamos hablando que tengo un grupo de 20 personas que voy a desarrollar una competencia, tengo que tener el tiempo para observar la dinámica de esas 20 personas y poder dar una retroalimentación necesaria en esas 20 personas. Claro, hay mecánicas, ¿no? Para poder resolver el tema de los tiempos. Se puede tener staff, hay instrumentos, etcétera. Pero quiero que empecemos a hacer conciencia sobre eso. Adelante, pásale el micrófono, creo que ya. De la competencia o del objetivo que tú te vayas a proponer, ¿no? Yo ahorita que estoy checando eso digo, creo que voy a quitar algunos objetivos porque era demasiado, ¿no? Y lo que voy a yo o lo que quiero yo emprender, Por supuesto. ay, adiós, y mejor me aboco a una sola o hago. Eso va a depender mucho, ¿no? De tus objetivos. Sí y no, te voy a decir por qué. A manera de aprendizaje, ¿no? Si tú me dices que tienes que cambiar o quitar cosas a tu objetivo porque ves que la dinámica de las técnicas es compleja, pero te cae el 20 que es así, eso es verdad. Pero acuérdate que el diseño del curso no va a depender de lo que tú quieras poner, quitar o meter. Va a depender de la necesidad que vas a solucionar. Y si la necesidad detectada te requiere 19 competencias para garantizar que se va a solventar la necesidad a través de esa persona, no puedes poner 18 competencias. Más bien tienes que rediseñar todo el curso al tiempo indicado para que se logre. Eso es lo que hace un instructor profesional. ¿Sí me explico? Ahora, yo sé, pues a veces a ti, y es algo que debemos de, pues podemos entrar a una dinámica de diálogo, discusión muy entretenida, porque a mí me contratan y me dices, quiero un curso de 18 horas de ventas. Así te contratan las empresas. 18 horas de ventas, ¿cuánto me cobras? Híjole.
Pero quiero que mis vendedores vendan más, tengan mejor productividad, se lleven mejor, trabajen en equipo, lleguen a sus metas. No, pues tú deberías de contratar a Jesucristo, ¿verdad? ¿Quieres un milagro? ¿No? Y es en donde el instructor profesional con ética tiene que plantearle la realidad a la industria. A ver, yo estoy de acuerdo que ahí tienes una necesidad y que por esa necesidad estás contratando capacitación e instrucción, pero mi responsabilidad como instructor es decirte que se tiene que hacer una detección de necesidades y un curso a medida de las competencias que se tienen que desarrollar en tu personal, si es que quieres que te garantice los resultados. Sí nos podríamos meter en camisa, porque van a decir, oye, pero pues ya poco, y ahí nos metemos, pero esa es la realidad. ¿Quieres garantizar resultados? Tienes que diseñar programas educativos que satisfacen una necesidad, resultado de la necesidad antes que el interés personal o del que te está contratando, ¿no? Pero pues ahí ese es todo un tema. Sí. ¿Qué pasa cuando en el caso que comentas, vamos a pensar en una empresa que tiene una fuerza de ventas de 20 vendedores? Algunos de esos vendedores tendrán unas competencias y otros tendrán otras. Entonces, ¿qué sucede cuando tú detectas que, voy a poner un ejemplo, 10 de esos vendedores tienen que desarrollar la competencia de cerrar las ventas y los otros 10 tienen que desarrollar la competencia de prospectar? Ajá. Entonces, ¿los tienes que trabajar por separado o haces uno de ya trabajes con todos o cómo le haces? Porque son competencias diferentes. Así es, son aprendizajes distintos. ¿Tú lo acabas de decir? Si me preguntas la manera óptima, es la obvia. Pues evidentemente si él lo que tiene que desarrollar es una competencia como cerrador y el otro tiene que desarrollar una competencia como se le llama, como prospector ancla, pues son dos competencias totalmente distintas. Sí, dentro de las 5 habilidades del vendedor, pero finalmente, por ejemplo, yo cuando entrenaba en ventas a los vendedores de tiempos compartidos, efectivamente, no sé si ustedes sepan, pero hay 5 vendedores metidos en un mismo proceso de venta con una persona. Está el malo, el bueno, el chido, el buena onda y el ojete. El malo y el ojete, porque el ojete es peor que el malo. El ojete es el que termina diciendo, ¿y qué no le alcanza o qué? Así, o sea, técnicas ya de cierre muy fuertes, ¿no? No nos vamos a poner aquí a juzgar las técnicas o no, y cada quien sabrá, ¿no? Aquí el punto es que cada uno de estos roles dentro del proceso de venta tenía un entrenamiento totalmente distinto, ¿verdad? Porque tenía una parte específica. Ahora, en este caso, si hay un vendedor que requiere las 5, pero tiene una área, pues lo evidente es que esa persona se entrene en esa competencia en específico. Eso es lo óptimo, ¿verdad? Finalmente, ¿sabes lo que va a demostrar si funciona o no funciona? Tus instrumentos de evaluación. Y es lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que nos va a evidenciar. Si tú dentro de este enfoque que tú estás conociendo y que vas a empezar a implementar, ¿es rígido? No es rígido, es flexible. Siempre y cuando en los instrumentos de evaluación te dé el resultado correcto. Si en el instrumento de evaluación se desarrollaron las 3 competencias y tú hiciste teatro y maroma y circo para desarrollarlas, pues sigue haciendo teatro, maroma y circo porque finalmente el resultado se dio. ¿Sí me explico? Pero si no se dio y existe circo, maroma y teatro, pues quiere decir que el circo, la maroma y el teatro no funcionaron. Es parte de lo que ustedes con la experiencia y la práctica van a ir desarrollando. Un último comentario por allá, adelante. Sí. Autopercibidas, ¿no? Por quien contrata, por ejemplo, quien solicita una capacitación, y las necesidades que tú como instructor o capacitador juzgas por tu conocimiento. Realmente el contratante pide unas cosas y relata unas necesidades que cuando vas a campo te das cuenta de que las necesidades son otras. ¿Cómo lo resuelves? Lo que pasa es que no son ni las necesidades del contratante ni las necesidades del capacitador, son las necesidades de los participantes las que se tienen que detectar.
No hay más, sí, eso es muy común. Oye, es que yo creo que como que a mi gente le falta un curso de trabajo en equipo porque pues no, trabajan muy mal, no le dan su productividad, se están peleando entre ellos y tú empiezas a elaborar un curso en base a lo que te está diciendo el patrón, pero cuando estás ya en campo con ellos te das cuenta que lo que tienen es un gerente bien ojete. ¿Sí me explico? Oiga, pues es que sabe que así yo les dé 120 horas, pues el ojete de allá los va a seguir chingando, o sea, no va a nadie va a querer trabajar porque lo que tiene que capacitar es a su gerente, pero en técnicas gerenciales. ¿Sí me explico? La necesidad nace del que va, en donde se va a desarrollar la competencia. Era un ejemplo muy similar al ejemplo ayer que nos ponían del kinder, ¿no? En donde queríamos incluir a los niños que jugaran y todo esto, padre. Bueno, sí, pero ¿quién es el que va a desarrollar la competencia? ¿El que va a desarrollar la mecánica o el niño? No, pues el niño no, porque el niño finalmente se deja instruir por la mecánica ¿de quién? De la maestra. La que debe tener la competencia para integrar y desarrollar ese ambiente de trabajo es la maestra. Y esa es una parte, qué comentario tan más interesante, detectar de dónde nace la necesidad, siempre va a ser del participante, en la materia, el capital humano con el que se va a trabajar. Muchas veces no quiere decir que el patrón no sepa lo que necesite, posiblemente puede acertar, pero es por eso que hay instrumentos diagnósticos que vamos a ver aquí, para que no sea nuestra opinión, sino las evidencias que nos marquen la ruta, ¿verdad? Adelante. Muy bien, continuamos. Tercer técnica, llevamos dos, ¿cuáles son? Técnica expositiva, que resuelve el área de dominio. La técnica demostrativa, que resuelve el área de dominio. Y ahora vamos a la técnica instruccional, diálogo, discusión, que resuelve el área de dominio afectivo. Esta está muy interesante. ¿Por qué está interesante? Porque a diferencia de las otras dos técnicas que vienen de un modelo tradicional y conductista, es decir, de un método, resulta y resalta que la técnica diálogo-discusión no hay una sola manera de hacerla, porque viene de la escuela humanista, constructivista. Por lo tanto, voy a ser muy certero en lo que tiene como objetivo la técnica diálogo-discusión. Si quieren anotar, el facilitador genera las condiciones necesarias para que a través de una discusión intrínseca o extrínseca se genere el aprendizaje significativo. Fíjense bien, la técnica diálogo-discusión busca que el facilitador, es el rol indicado, a diferencia del maestro, en donde teníamos el 90% de la escena el maestro, a un 10% el alumno o el participante, en la técnica diálogo-discusión tenemos un 10% del facilitador por un 90% del participante. La pregunta es, ¿qué es lo que hace entonces el facilitador en ese 10%? Generar condiciones de aprendizaje. Generar las condiciones para que la actitud, el hábito o el valor salten a la mesa y se pueda discutir sobre ellos
con la intención de valorar, generar conciencia, reconocer y todos los verbos que tenemos en la taxonomía. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que creo que es muy bueno para entender la técnica diálogo-discusión. En algún tiempo de mi vida andaba metido ahí en la polaca y estaba metido ahí en los grupos de jóvenes, ¿no? de los partidos políticos y nos citaron a varios grupos de distintos partidos políticos a una capacitación con una facilitadora que venía en ese entonces del IFE. Recuerdo muy bien que esta persona empezó a generar una condición de trabajo dentro de la capacitación, dentro de lo que nos estaba diciendo, pues algo extraña, porque para empezar había mucha tensión, o sea, dentro de los partidos políticos pues siempre hay tensión, y más cuando los juntas, ¿no? Todo el mundo se siente mejor que el otro. Entonces, cuando plantea los objetivos de esto, resulta que el objetivo te hablaba de generar empatía en los distintos grupos. Híjole, cuando dijeron esto, cuando hablaron de generar empatía, pues la verdad sí lo vi complicado, ¿eh? ¿O cómo ven ustedes? ¿Creen que sería fácil? Aquí la buena noticia, aquí la excelente noticia, es que la instructora estaba preparada y empieza a generar una técnica de diálogo-discusión y empieza a generar condiciones. Entonces empieza a dar instrucciones y dice, ok, muy bien, hay 3 grupos. Está el verde, el amarillo y el rojo. Cada quien tiene un rotafolio, van a escribir aquí su decálogo. El decálogo, todos los partidos tienen un decálogo de creencias, de manifestación, según la parte filosófica del partido, ¿no? Y lo vamos a debatir y lo vamos a defender. Entonces ya sabrás, pues todos, ¿no? Cada uno tras. ¿Quién era el que estaba trabajando? Nosotros. El facilitador solamente estaba generando ¿qué? Condiciones. Entonces, empezamos, terminamos, lo ponen y al último da la última instrucción y dice, ok, ahora los verdes van a defender el decálogo de los rojos y los amarillos de los verdes y viceversa. Y metía un toque de motivación, vamos a ver quién tiene mejores habilidades de oratoria. Y como en ese entonces pues todos los chavos nos sentimos y queríamos ser, yo la verdad, no, yo andaba ahí porque mi papá me mandaba. Pero como todos los lidercillos, grilleros, no, que sí, ya vamos a demostrar. No, hombre, que se empieza el debate. No, estábamos todos impresionados de la cantidad de empatía que podíamos sentir por las ideas del otro cuando teníamos que defenderlas nosotros. Qué congruencia, qué congruentes los términos del decálogo, del verde y del rojo y no, es que estos y por qué los otros, no, es que los otros no, y le tiraban a los otros que realmente eran los de ellos, ¿no? Y al finalizar esa condición que generó la facilitadora, pues llega el momento de las conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué conclusión llega? No, pues la verdad todos estábamos súper espantados y súper apenados, ¿no? Porque ahora llegaba el momento, no, pues, y realmente, pues sí existía sí se generó esa conciencia de sentir empatía y entender que finalmente, pues las ideas utópicas que se pueden llegar a tener, pues llegan a tener mucho sentido con respecto a quién las defiende y quién las cree. Y que no todo lo de allá está mal, ni todo lo mío está bien. ¿Y que creen logró? Yo creo que sí logró el objetivo. Pero fue gracias a ¿qué? A una técnica, diálogo-discusión. ¿Por qué se llama diálogo-discusión? Porque como lo pongo ahí en su término, la técnica diálogo-discusión es una técnica que se genera fuera o dentro de nosotros mismos. Es decir, la reflexión puede estar en el debate de ideas o
internamente. Y ahí es en donde se crea o se desarrolla el hábito o el valor que estamos planteando en nuestro objetivo general. En ese debate de ideas, en esa exposición de motivos, que genera, ¿quién? El facilitador. Tres técnicas instruccionales. La primera, expositiva, que resuelve el área de dominio cognitivo. Segunda técnica instruccional que se llama demostrativa, que resuelve el área de dominio psicomotor. Tercer técnica instruccional que se llama diálogo-discusión, que resuelve el área de dominio afectivo. Estas tres técnicas instruccionales son las que nos van a ir a resolver directamente las tres áreas de dominio que redactamos en el objetivo general de nuestro curso. Y tan tan. Ya no los tuve que regañar para que aplaudieran. Muy bien, dudas y comentarios. ¿Cómo que en una sola presentación? Colegas, les voy a pedir que pongamos atención acá porque me distraen a todos. Te escuchamos. En un taller de 3 horas, que es un taller largo, ¿se pueden implementar esos 3 tipos de técnicas o no? No, es que se deben de. En el enfoque por competencia no hay de otra. O sea, son las técnicas que tienes que hacer. Sí o sí. Las tres, porque si tienes 3 verbos de 3 áreas de dominio distinta, estas son las llaves que te abren esa puerta. No puede no haberlas, pues, ¿no? Adelante, allá atrás. Sí. Vuélvamelo a plantear, no le entendí, por favor, otra vez. Si quieren pasarle el micrófono también, gracias. Bueno, mire, la pregunta es esta. O sea, las técnicas instruccionales, podría ser que una vez que se esté llevando, o se esté aplicando el tema, o se esté dando el tema, o que se esté explicando, podríamos en un momento dado llevar a cabo un examen previo para saber los conocimientos que tienen Sí, ya. personas a quien se les está dando el curso. Es el siguiente tema. Instrumentos de evaluación. O Ahí sea, vamos que sí para es allá. factible, Ahí vamos. Sí, se tiene que hacer. Ahorita les voy a decir cómo. Es el siguiente tema. Gracias. ¿Quién más? Adelante. Sí. 50-50. Porque demuestras y el otro también demuestra. Es 50-50, sí. Se va viendo cómo va a empezar en el enfoque por competencias. El protagonista es el maestro, pero el que termina siendo el protagonista, ¿quién es? El alumno, en donde se desarrolla la competencia. Así es. ¿Alguien más? Sí, claro. Eso lo va a determinar la necesidad, ¿no? Hay veces que vas a necesitar empezar por lo afectivo, después lo demostrativo y al último lo cognitivo. Eso va a depender de la necesidad de cómo desempeñar la competencia. Comentaste que dentro de lo cognitivo se denomina instructor. Ahí como que no me quedó muy claro. En psicomotores es capacitador y en lo afectivo es facilitador. En el área de la actividad que desempeñamos es la del instructor, es el término genérico. Somos instructores, ¿ok? Cuando estamos desarrollando el área de dominio cognitivo, tomamos el rol del maestro, que es el rol de la escuela tradicional. Cuando desarrollamos habilidades y destrezas psicomotoras, tomamos el rol del capacitador.
Y cuando estamos desarrollando área de dominio afectiva, tomamos el rol de facilitador. Son 3 roles de una misma actividad. Bien, muy bien, pues ¿cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Va cuadrando, no va cuadrando?